Bueno, estábamos listos entonces. Me presento, mi nombre es Antonio Echeverría, soy director de Impostodocumentos del Centro de Investigación de la colección de Impostos Solar y el Sol. Es un gusto estar contigo, Ariel, hoy día acá, volver a encontrarnos en otro contexto, hablando de otras cosas. Y nada, estamos muy felices de recibirte, de escuchar tu investigación, y también es una muy buena forma de empezar a darle circulación a lo que hemos estado haciendo en Imposto y también en Impostodocumentos, de convertir este espacio en un lugar al cual venir a investigar, a consultar nuestros libros, nuestros archivos y en el fondo a seguir produciendo conocimiento y nuevos relatos sobre la obra y los artistas que albergan la colección. Bueno, entonces ya más formal. Ariel Florencia Richards nace en Santiago en 1981, es escritora e investigadora de artes visuales, estudió diseño en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y estética en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó como editora cultural de distintos medios impresos como la revista Viernes, la revista ED, la revista Paula. Es colaboradora permanente del sitio de arte contemporáneo Artishock y actualmente se encuentra cursando su doctorado en artes en la Pontificia Universidad Católica, donde se encuentra investigando relaciones entre performance, género y memoria, y es un poco lo que nos trae hoy. Así que eso, gracias, estamos muy Antonio. agradecidos de tenerte y felices de escuchar. Oh, muchas gracias. Antes de empezar quisiera agradecer a los dueños de casa, a Carlos y a Paulo, por recibirnos en este lugar maravilloso, en este centro de investigación inédito en Chile, donde están documentadas obras importantísimas de nuestra historia. Quiero agradecerle también a Joaquín y a la José, a Antonio por la invitación, y a Antonio lo conozco le vengo poniendo fichas desde que estaba en el colegio. Y me fue una muy grata sorpresa encontrarme con él acá, y especialmente a Sergio, a quien amo desde siempre. Entonces, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes esta presentación que nace de la pregunta por el arte queer en Chile hoy, y que funciona muy bien como excusa para adelantarles un poco de la investigación doctoral que estoy haciendo en la Universidad Católica. En ese sentido, quiero agradecer también a mis maestras que están acá, a Milena, a Sofía, a la Maca, que no sé si está por ahí, y a todas las personas que han venido, que realmente es muy lindo verlos a todos acá. Así que voy a empezar, voy a leer, pero prometo no aburrirlos, y también preparé un apoyo visual para que vayamos viendo de lo que hablamos. Bueno, en 1975, la teórica feminista Laura Mulvey acuñó el término male gaze, que literalmente se traduce a mirada masculina, para referirse a cómo las mujeres son vistas a través de los medios y la cultura. Esto es, superficialmente, dejándolas reducidas a objetos. Según Mulvey, la mirada masculina tiende a buscar el placer y se fija exclusivamente en la apariencia física, asignándole a las mujeres roles pasivos y complacientes. Si bien el concepto se refirió en sus inicios solo a las mujeres representadas en el cine y vistas por hombres heterosexuales que las deseaban, Mulvey reconoció con la mirada masculina una fuerza omnipresente que define no solo lo que ocurre en las películas, sino también cómo vemos a la sociedad, a las demás personas, e incluso con el poder de definir cómo nos vemos a nosotras mismas. Lo cierto es que para ser reconocidas, muchas veces primero necesitamos ser vistas. Así, quien mira no solo observa, sino que también identifica. Me miró feo, me miró de reojo, me sostuvo la mirada, no pudo mirarme a los ojos. A diario experimentamos cómo la mirada afecta la realidad de aquello que ve. Y si la mirada masculina convertía a las mujeres en estereotipos, y la mirada femenina que vino después subvirtió el objeto posicionando a las mujeres como espectadores, ¿qué haría una mirada queer? ¿Cómo miraría? ¿A quién y a qué? Estoy viendo la primera serie argentina El Marginal, ambientada en una cárcel donde se intersectan, como en ningún otro espacio,
diversas condiciones socioeconómicas, raciales y de género. Dentro de San Onofre, el centro penitenciario masculino de la ficción, para ser reconocidos y sobrevivir, sus personajes deben imponerse dominando territorial y corporalmente a los demás. Si bien la producción tiene grandes aciertos al representar cómo se impone la masculinidad hegemónica a través del ejercicio de la violencia, también deja en evidencia que el concepto de Mulvey sigue vigente, ya no como en los 70, porque se ha ido complejizando lo que entendemos por género. En el mundo hipermasculinizado del marginal, las fronteras de la heterosexualidad son difusas. Hay tanto odio como deseo entre los reos y se forjan entre ellos a veces alianzas afectivas. Pero al lado de esa ampliación de la heterosexualidad hay una diferencia brutal entre cómo se entiende la intimidad que ocurre entre hombres y mujeres cisgénero, es decir, mujeres cuya identidad de género coincide con el sexo que les asignaron al nacer, y por otro lado, cómo se entiende la intimidad entre hombres y mujeres transgénero, como yo, cuya identidad de género no coincide con el sexo que nos asignaron al nacer. El género, dice la historiadora Joanne Wallace Scott, es el campo primario dentro del cual o por medio del cual se articula el poder. Y aquí terminan de aparecer los tres conceptos generales a los que voy a convocar en esta ponencia: la mirada, el género y finalmente la significación del poder que ostentan las imágenes. Estos van a ser los tres ejes principales o nudos que voy a ir tensando, aflojando y reanudando durante esta presentación para contarles lo que vine a contarles, que tampoco es ninguna novedad, pero sí espero compartir con ustedes una reflexión que ha iluminado mi proyecto de investigación doctoral y que me parece que al ser enunciada aquí, en este espacio de archivo y documentación, resuena con otro alcance. Porque sí, en el centro de esta triada de conceptos se encuentra para mí el arte con el que se hace historia. Y cuando digo historia del arte me refiero a las narraciones que surgen a partir de las imágenes artísticas. Y cuando digo narraciones, quiero decir perspectivas epistemológicas de la realidad en tanto construcción social. Les pido aquí un momento para explicarme. Mi práctica artística es la escritura. Escribo sobre lo que veo porque reconozco la importancia que tienen las palabras y el lenguaje en el campo de lo visual. Pero lo cierto es que a estas alturas me parece indisoluble la secuencia imagen-palabra, palabra-imagen para pensar lo que está más allá o más acá de lo visual, esto es, lo político. Por eso escribo no solo sobre lo que veo, sino también sobre lo que me pasa. Y mi experiencia es la de una mujer transgénero que inscribe su práctica artística en lo que hoy se denominan estudios queer. Antes de entender qué es lo queer y poner ese concepto en contexto, siento que es necesario reparar en la acertada vinculación que hizo Mulvey entre mirada y placer. No olvidemos el poder que tienen las imágenes, no desestimemos la potencia reactiva que tienen sobre nuestros cuerpos. La historia de la iconoclasia o de la destrucción de las imágenes es también la historia de la subversión ante el poder. ¿Por qué se destruyen las imágenes? Se preguntó en 1992 el historiador del arte David Friedberg. ¿Por qué, si son pura representación? Insistió en un nuevo texto que escribió sobre el mismo tema 15 años después. El filósofo alemán Gottfried Bohem parece responderle cuando nos recuerda que no todas las imágenes creadas son capaces de suscitar en las personas que las observan este deseo de destrucción, sino que exclusivamente aquellas que representan el arcano religioso o en el ámbito político las que son portadoras del poder. Les adelanto que a mí me interesan los artistas que destruyen cosas, los que rompen, los que hacen agujeros, los que cavan, los que atraviesan y los que vacían lo sólido. Esto es porque considero importante indagar en la masculinidad no hegemónica, capaz de establecer una relación creativa con la violencia y la destrucción. Les voy a contar de esto más adelante, pero primero definamos qué es lo queer. En una antología publicada por la Galería Whitechapel y de MIT Press, el teórico David Getsy reunió el año 2016 a varios autores con varias aproximaciones de género bajo una sola palabra, queer. En su introducción, Getsy explica que ese concepto surgió paralelo al arte durante el siglo XX, al principio como un insulto que nombraba a los desadaptados. Getsy señala
que recién en la década de los 80 y en algunos contextos particulares de Estados Unidos, durante la epidemia del VIH, el término queer adquirió un valor cultural y político que fue catalizador para artistas y pensadores. Desde entonces, dice Getzi, lo queer comienza a señalar un desafío a la corriente principal, un abrazo a la singularidad y a la autodeterminación. A medida que se fue configurando una política queer reconocible, la estética de esta se transformó en un asunto central, porque el adjetivo y aparato performático que involucra lo queer recae primero que nada en la mirada, es decir, en la apariencia de algo, es decir, en cómo se ve algo y cuáles son las condiciones en las que eso aparece en el campo cultural. No por nada, en la década de los 80, cuando hubo activistas que comenzaron a luchar contra las políticas gubernamentales de desinformación y negligencia en plena crisis del SIDA, primero en el norte y luego en el sur de América, sus estrategias visuales fueron centrales. Pero ¿y hoy? ¿Qué señala lo queer? Y en el arte, y en Chile, ¿dónde está lo queer? ¿Cómo se entiende? Esta ponencia se pregunta por qué es y dónde se encuentra lo queer hoy. Para intentar responderlo, voy a volver a Mulvey y voy a volver al principio de esta presentación. Al releer la primera página de este texto, reparo en que cuando me refería a la mirada masculina, dije las mujeres han sido reducidas a objetos. No dije las mujeres hemos sido reducidas a objetos. Esta exclusión involuntaria del género con el que me identifico en un texto de mi autoría no es menor. Y es que incluso a veces nosotras mismas nos vemos a través de la mirada masculina. Han pasado 50 años desde que Mulvey escribió su ensayo y los efectos de la representación en los medios y en la literatura siguen siendo particularmente agobiantes para las mujeres y las disidencias. En El Marginal, por ejemplo, las escenas de sexo entre los reos y las mujeres cisgénero que los visitan están filmadas de manera íntima y gozosa, con particular detalle en las pieles de los cuerpos, que sudan y brillan a medida que se acoplan. Los directores de la serie a veces extienden esta secuencia por varios minutos, durante los cuales nos queda claro que estos son encuentros determinados por el placer, pero también por la afectividad. En cambio, las escenas de encuentros sexuales entre hombres y mujeres transgénero ocurren rápido y clandestinamente. Generan, en vez de sudor, sangre. La relación de estos cuerpos se da de manera brutal, casi mecánica, como si los personajes masculinos, que son siempre los que determinan las condiciones de estos encuentros, estuvieran realizando una descarga exclusivamente carnal. Y lo cierto es que ocasionalmente, como al principio de este texto, yo también me sorprendo viéndome a mí misma así, como las mujeres transgénero que aparecen en la serie. Quiero decir, restada, invisibilizada, objetualizada, silenciada y malentendida por una estructura mayor, de la que también soy parte. Este es el alcance que tiene la mirada. A propósito de la extraordinaria película Carol del 2015, el escritor Brian Lauder sugirió que si una quisiera reducir la experiencia queer a sus componentes más básicos y universales, la profunda necesidad de buscarse con la mirada debiera estar entre los primeros de la lista. Lauder cree que las personas queer nos buscamos unas a otras en un mar heterosexual, del mismo modo que buscamos signos de hostilidad en ese mismo mar. Así nos convertimos obligatoriamente en expertas en mirar, tanto para localizar oportunidades de conexiones románticas o comunitarias, como para garantizar nuestra propia supervivencia. Siempre estamos escaneando nuestro entorno, siempre haciendo un balance de la escena, siempre conscientes de nosotros mismos en relación a las demás, nos guste o no. Es justamente por esto que me parece fundamental no solo desestabilizar la mirada masculina, identificándola y después subvirtiéndola, sino que me siento convocada como mujer e investigadora transgénero a explorar los lineamientos de una mirada queer capaz de minar el canon de la historia del arte a través del estudio alternativo de sus archivos. Y para hacerlo no me olvido de las que vinieron antes que mí. No me olvido que Mulvey identificó la mirada como una estructura asociada al placer. En ese sentido, confieso que a mí me gusta mirar hombres. Me gusta verlos con cara de sueño temprano por la mañana cuando es invierno y hace frío. Me gusta verlos verme y ha sido siempre así. En el colegio me gustaba verlos en silencio mientras respondían las pruebas sin que se supieran vistos.
Me gustaba verlos correr en los patios, gritarse, abrazarse al final de los partidos de fútbol. Me gustaba verlos desvestirse en los camarines y entender cómo habían aprendido a secarse los cuerpos después de la ducha. Quizás, pienso, por eso me gusta el marginal. La misma masculinidad que yo por años traté de impostar, hoy me resulta desconocida y hermosa. Porque en su esencia, creo, la masculinidad está siempre rodeada de misterio. Aunque las mujeres, los hombres y todos los géneros entre medios vivimos en un mundo hipermasculinizado, creo que lo que suelen mostrar los hombres de sí mismos ante los demás no es necesariamente lo que los define, sino que hay algo íntimo, una reserva que se expone solo ante algunas o algunos, en espacios y contextos acotados. Ahí aparece recién un inicio de su complejidad. Ahí aparece recién un espacio intermedio en el que son incluso capaces de cuestionar qué es lo que les produce dolor y qué es lo que les produce placer. El pintor José Pedro Godoy, con quien mantengo una activa correspondencia sobre nuestras referencias y descubrimientos en cuanto a la representación de género, me recordaba hace poco que vivimos en una cultura que reniega del placer. A propósito de eso, me contó que su mamá, que vivió de niña en la comuna de Ñuñoa, cada vez que pasaba frente al pilucho del Estadio Nacional era obligada a taparse los ojos por sus padres. El avance de los estudios de género y el movimiento feminista han permitido que hoy nos aproximemos a esa anécdota desde el humor, pero en las prácticas culturales y en el lenguaje todavía hay restricciones que contribuyen a perpetuar borramientos, omisiones, estereotipos y censuras así. Yo quiero pensar en una mirada queer que sea capaz de desobedecer y hacer preguntas, cuestionar la realidad en lugar de aceptarla educadamente. Quiero decir, si fuéramos la mamá de José Pedro, destaparnos los ojos y mirar al pilucho. Sin duda que en Chile hay una maravillosa genealogía de artistas de las disidencias sexuales vinculados por el abordaje de género que hacen e hicieron en sus obras. Una podría pensar rápidamente en el linaje Calfuqueo, Lemebel, Dávila, Lepe, Copelo, pero como teórica feminista me siento inclinada a contraponer esa línea con otra conformada por artistas mujeres. Así, por ejemplo, pienso inmediatamente en Paz Errázuriz, quien no inscribe su identidad necesariamente en la disidencia sexual, pero que sin embargo construye una obra absolutamente subversiva en términos de género. Como apunta Andrea Yunta, Errázuriz planteó conspiraciones de la imagen en su serie La manzana de Adán, realizada entre 1982 y 1987 en prostíbulos de Santiago y Talca. Lo que hizo fue fijar una acción que perturbaba la ley, es decir, desde la imagen hizo aparecer aquello que no estaba permitido mostrar ni nombrar. Cuando Paz Errázuriz retrató cuerpos travestidos que en una secuencia iban adoptando otra identidad, hizo aparecer un intersticio, un filo en el que es imposible asignarle a estas personas un género fijo. ¿Se estaban vistiendo o se estaban desvistiendo? El artista visual y activista Felipe Rivas San Martín contribuyó a la investigación Perder la forma humana, preguntándose a propósito de estas obras, ¿cuál es el original? ¿Qué está en el centro? En ese tránsito de identidades que oscila entre lo masculino y lo femenino, entre lo vestido y lo desnudo, ¿dónde se detiene el ojo? Son este tipo de preguntas las que propone la mirada queer, que tiene la potencia de desestabilizar lo fijo y responder. No está ni en la una ni en la otra, sino que simultáneamente en ambas y en ninguna a la vez. Dice el teórico Stefano Ramello que lo queer describe aquellos gestos o modelos analíticos que dramatizan incoherencias en las relaciones supuestamente estables, ya sea entre sexo cromosómico, género y deseo sexual, pero también entre miles de otras variables. En este sentido, las vidas travestis siguen escenificando hoy, a través de las imágenes de Paz Errázuriz, el lugar marginal que ocupó la diferencia sexual en el tejido social del Chile de los 80. Pero como ya hemos dicho, mirar algo tiene el poder de cambiarlo no solo en su presente. A través de la mirada queer, la obra de Paz Errázuriz nos permite pensar en el pasado del país, hoy, y afirmar que el régimen totalitario que impuso la dictadura de Pinochet también fue un régimen binario, que planteó entre sus estatutos principales el orden ante el desorden, la normalidad ante la rareza, el recato ante el placer.
A mí me interesa entender las tácticas artísticas que permiten incomodar esos binarios. Y quiero creer que la mirada queer tiene la facultad de posarse no solo en obras que trabajan evidentemente con la problemática del género, sino que ostenta la potencia de descubrir lecturas de género a otras obras de arte, que abordan aparentemente otras problemáticas. Pienso entonces en Sybil Brintrup, una artista chilena que murió hace poco y a quien no conocía, pero con cuyo nombre me crucé en el libro Transferencias, publicado en 2022 por la Galería Gabriela Mistral. Googleándola, me encontré con que Brintrup trabajó con performance y, según leí en un reportaje publicado en el Mercurio el año 2009, ella se pasó 2 décadas observando fardos de pasto. Su metodología, como apunta la nota de prensa, simplemente consistía en detenerse a observar los fardos para hacer anotaciones al respecto en una libreta y a veces registrar sus hallazgos con una fotografía. ¿Qué tiene esto de queer? Desde donde yo lo veo, bastante. Si bien a primera vista la obra de Brintrup no aborda explícitamente el género, le abre un tiempo extraordinario al acto de mirar. El teórico trans Jack Halberstam dice que hay un tiempo queer, que está definido por lo efímero, que es capaz de generar formas elusivas de saber. Halberstam plantea que lo queer está en el límite de la memoria y propone una forma más fluida de narrativa temporal, más inexacta, menos concreta. Dice que ante cierta ausencia, ya sea de memoria o de sabiduría, se abre espacio para un nuevo tipo de saber. En ese sentido, la obra de Brintrup se inscribe en un tiempo queer, que a la vez tiene un tremendo potencial de tensar lo que es fijo y lo que es móvil. Plantea, vista así, desafiantes preguntas en cuanto a cómo observamos el tiempo lineal y heterocrónico con el que generalmente se escribe la historia del arte. ¿Con qué nos fascinamos? ¿Qué nos genera placer? ¿Con qué y con quiénes establecemos relaciones románticas? Entonces, ¿qué es lo queer? ¿Qué es lo raro? En su ensayo Lo raro y lo espeluznante, Mark Fisher define lo raro como aquello que está fuera de lugar, que no debería estar ahí, pero está. Un error, una anomalía. ¿Quién se pasa 20 años observando fardos de pasto? Hasta hace no tan poco, lo queer era sinónimo de extraño, de inusual, de anómalo, de enfermo, y se aplicaba rutinariamente como un término ofensivo a personas que se negaban a adaptarse a la normalidad. Pero ahora lo queer muestra posibilidades tan complejas que nos convocan justamente a cuestionar qué es lo normal. La mirada queer es capaz de desestabilizar el pensamiento binario del masculino-femenino, del aquí y del allá, del adentro y el afuera, del presente y el pasado, y señalar un intersticio híbrido, un espacio intermedio que no es ni lo uno ni lo otro, sino que una dimensión rara. La idea de esta ponencia surgió de una pregunta por dónde estaba lo queer en Chile hoy. ¿Había un arte queer? ¿Dónde se encontraba? Quiero responder que sí y que se encuentra aquí, en este mismo lugar. Junto a las obras de Sebastián Calfuqueo, Pedro Lemebel, Juan Dávila y Carlos Lépez, que están archivadas en este lugar, hay obras que no han sido leídas desde el punto de vista del género. Hay obras que han sido abordadas solo tradicionalmente desde perspectivas más convencionales, pero que pueden ser leídas a través de la lectura de género. En ese sentido, la pregunta con la que partió esta ponencia se transforma. ¿Qué obras son capaces de soportar una lectura de género aun cuando no fueron concebidas como tales? ¿Sobre qué tipo de trabajos artísticos la mirada queer puede pasar y develar algo nuevo? Esa es la pregunta que me hago. Esta diapositiva son así. Archivar una obra suele ser sinónimo de darla por terminada, pero la mirada crítica puede oxigenarla y revivirla. Así, al volver a mirar de otra manera obras que ya han sido miradas de una manera, quiero decir, aplicándoles otro marco teórico, algunas obras aquí archivadas se pueden volver raras, se pueden volver movedizas y se pueden volver asombrosas. Pueden avanzar hacia una nueva realidad inesperada y disidente. Como les adelanté antes, yo estudio a artistas que dentro de sus prácticas destruyen, rompen, perforan y vacían cosas. Para mi tesis doctoral elegí a 5 chilenos, todos hombres cisgénero, que entre 1969 y 1989 exploraron a través de sus cuerpos acciones performáticas.
Los 5 hicieron obras performáticas en un periodo histórico en que la performance no estaba ni siquiera definida como disciplina artística. Por lo tanto, sus trabajos son sumamente intuitivos y a nivel de archivo hoy sumamente valiosos. Estos artistas no necesariamente se conocieron, no necesariamente trabajaron juntos, no ocuparon los mismos recursos creativos ni formales, pero todos rompieron, atravesaron, quebraron o perforaron algo. Félix Maruenda desplegó en 1969 sus fuselajes de aviones ahuecados en el hall central de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, actualmente el Museo de Arte Contemporáneo. Ahí dibujó las siluetas de su propio cuerpo caído en el suelo, como un cadáver, y en colaboración con otros estudiantes de arte reprodujo el sonido de bombas y metales estrellándose. El día en que Peligro, que es el título de la obra, ocurrió, él le pidió a miembros del Ballet Nacional que se movieran desenfrenadamente entre los asistentes mientras 2 lienzos proyectaban las imágenes de la guerra de Vietnam y la sombra de las mismas personas que estaban presentes en la escuela en ese día. 2 años después, el también estudiante de arte Carlos Peters armó delante del lente fotográfico de Bob Borowitz una instalación por capas, entre un balón de gas y una serie de pinturas realizadas con cartones, en las que aparecía a escala real un retrato de su padre. El padre estaba vaciado absolutamente de expresión facial. Esta desconocida obra existió principal y exclusivamente para el lente del fotógrafo en 1971. Se tituló Hombre. Ese mismo año, Gordon Matta Clark, de paso por Chile, perforó el piso del primer nivel del Museo de Bellas Artes para hacer llegar a través de un juego de espejos un haz de luz natural a los baños de servicio, recónditamente ubicados en el subsuelo. El título de su obra es Claraboya y la realizó mientras se construía la sala subterránea del museo que llevaría el nombre de su padre, Roberto Matta. En 1974, los agentes de la dictadura de Pinochet hicieron desaparecer forzosamente desde su casa en Cerrillos a Alejandro Parada, el hermano mayor del estudiante de arte Hernán Parada, quien en 1978 comenzó a realizar su obra abierta, una acción que buscaba hacer aparecer a través de la memoria afectiva e intelectual a su hermano secuestrado. Parada pasó de representar la biblioteca de Alejandro a pasearse por espacios íntimos y públicos con una máscara que reproducía la cara del desaparecido, vaciándose a sí mismo de identidad para prestarle cuerpo a su hermano. A finales de la década de los 80, 10 años después del hallazgo dentro de los monumentales hornos de Lonquén de 15 cuerpos de detenidos desaparecidos, el artista Gonzalo Díaz realizó una exposición en la Galería Ojo de Buey, que concluyó con una performance en que una noche rompió los 15 vidrios de 15 lijas impresas y enmarcadas en 15 cuadros, diciendo los 15 nombres de los 15 hombres muertos que habían sido arrojados en los oscuros fosos de Lonquén. En los registros que le sobreviven a estas acciones efímeras, vemos a los artistas rompiendo, abriendo, rajando, vaciando, quebrando cosas. Y lo hacen deliberadamente con su cuerpo, como instrumento. Yo veo ahí una forma intuitiva de lidiar con su propio dolor. Un dolor reflejado con el dolor de la guerra, el peso de la figura paterna, la ausencia de un ser querido arrebatado a la fuerza o la muerte de 15 desconocidos. Estos artistas, que también son hombres, resonaron afectivamente con sus entornos a partir del quiebre de la dignidad de otros. Se vieron afectados por distintas formas de injusticia, opresión y violencia, aunque éstas no fueron necesariamente ejercidas sobre ellos. Desde donde yo lo veo, lo que hicieron fue, al verse afectados de manera transcorporal por el dolor de otros, vaciarse de mandato de masculinidad y así permitirse temporalmente sentir rabia, pena y frustración por ellos mismos y por sus pares. Para dar cuenta de esto, extendieron los recursos formales con los que usualmente trabajaban y exploraron más allá o más acá de sus propias convenciones. Me interesa estudiar la crisis de la masculinidad porque creo que entenderla puede contribuir al movimiento feminista. La antropóloga argentina Rita Segato acuñó el término mandato de masculinidad para referirse al imperativo que sienten la mayoría de los hombres de calzar con una masculinidad hegemónica, un ideal por el cual los varones
se doblegan ante sus pares demostrando codicia, potencia, dominio, violencia y control, solo para ser considerados como tales. Dice Segato, los hombres han sido obedientes a este mandato a cambio de un título de prestigio que es ser hombre. Ser hombre pareciera conferir una superioridad social, dice Segato. Pero también ella reconoce que hay un trabajo pendiente, que es convencerlos de que se trata de un mal negocio. Lo que se les ofrece a cambio de curvarse al mandato de masculinidad es demasiado poco en comparación a lo que los hombres pierden. En ese sentido, no hay una sola forma de mandato. Nunca es el mismo, ni en dos esferas sociales, económicas ni territoriales. De hecho, el mandato masculino no es el mismo hoy que era ayer. El arco entre 1969 y 1989, que he elegido para observar mi investigación, recoge cambios políticos y artísticos que dan cuenta tanto de quiebres como de emergencias. Y sin embargo, por debajo de ellos hay una constante, la incomodidad por calzar con la masculinidad hegemónica. A principios de la década del 70, el hasta ahora desconocido artista Carlos Peters explicaba en una entrevista publicada en el Mercurio lo que él entendía por masculinidad. Abre comillas. Yo no creo que el hombre sea ninguna maravilla en este momento. Creo, de hecho, que es bastante podridito. No tanto por culpa misma del hombre, sino que un poco, qué sé yo, de otras cosas, o de lo que han querido hacer de él. Sigue Peters. Pero decididamente uno tiene que separarse, tiene que retirarse de ciertas cosas porque son falsas, porque ya no reflejan la realidad. Cuando conversé con una de las asesoras creativas de mi tesis, la arquitecta Alejandra Celedón, nos dimos cuenta que Rito Segato hace en sus textos y charlas un llamado a desmontar el mandato de masculinidad. Pero mi investigación planteaba que la performance les abría a estos artistas la posibilidad de vaciarse de mandato, aunque fuera temporalmente. Los dos verbos no son sinónimos, sino que hablan de cuestiones diferentes. Desmontar, que es lo que dice Segato, equivale a una acción de desarme estructural en la que sin embargo se conserva la base. Vaciar, en cambio, es una acción radical, que no deja nada erigido ni sólido. Según la RAE, vaciar es sacar, verter o arrojar el contenido. De ahí nace el título de mi proyecto, que también funciona como adjetivo para denominar a los 5 artistas con los que elegí trabajar. A Maruenda, Peters, Mataclark, Parada y Díaz les digo huecos, no solo como un apelativo que pretende desestabilizar su condición canónica, sino porque eso es lo que hacen huecos. En los aviones de guerra que rompen, en los rostros de sus padres que calan, en los pisos del museo donde perforan o trazan sus siluetas, en sus propias identidades cuando se vacían de ellas, en los fondos de la historia para nombrar a aquellos que se les fue arrebatado la vida. Y ellos mismos también se hacen huecos, subvierten con sus acciones lo que se espera de ellos, son capaces de mostrar vulnerabilidad. Propongo que al hacerlo abren una especie de portal por el que hoy entra la mirada queer a señalar una existencia intermedia entre lo sólido y lo vacío, entre el aquí y el allá, entre lo hegemónico y lo disidente, entre el adentro y el afuera, un hueco. ¿Cómo nombrar sino lo que aparece en las obras de Mataclark cuando con sus perforaciones hace entrar una última luz de dignidad a construcciones al borde de la obsolescencia? ¿Y qué es sino la imagen que surge cuando Gonzalo Díaz quiebra un vidrio y pronuncia el nombre de un detenido desaparecido? A través de esas fracturas se dejan ver cosas que antes no estaban, o por lo menos que no se veían. Surgen nuevas imágenes. Señalan algo que cambia. Son la irrupción de algo que anteriormente era continuo. Así que lo que estoy haciendo es mirar 5 obras de 5 artistas como 5 objetos visuales que en su interacción con la teoría de género van a enrarecerse. Quizás incluso se van a desviar del programa cultural para el que fueron concebidos. Pero como dice Mitchell, las imágenes tienen vida. Y estas vidas tan solo son controladas parcialmente por quienes les dan a luz. La fuerza de la mirada queer es hacernos pensar distinto, pensar en cómo podemos contribuir, en mi caso, novedosamente a pensar la historia del arte, no solo a nivel del lenguaje, sino que trayendo nuestras experiencias personales a nuestras formas de pensamiento intelectual, para que éstas puedan quedar impregnadas de la potencia transformadora del género.
Y para hacerlo voy a ocupar las palabras que surgen ante las imágenes, con todas las limitaciones, pero también con toda la potencia que tiene esta práctica. En 1950, el poeta John Ashbery, siendo un joven estudiante de literatura, vio, mientras viajaba en un tren, el autorretrato en espejo convexo, una pintura del parmigianino impresa en la sección de arte del New York Times de un pasajero que estaba a su lado. 9 años después, durante un viaje a Viena, vio la obra directamente colgando en el muro del museo vienés, donde se encuentra todavía. En 1973 comenzó a escribir sobre esta obra, y en 1975, el mismo año que Laura Mulvey publicó su ensayo sobre la mirada masculina, Ashbery publicó un largo poemario sobre lo que veía en la pintura del parmigianino. Dice Ashbery que la luz se hundía con el mismo entusiasmo que él había visto en otra parte. La luz se hundía cuando él supo por qué le parecía cargada de sentido. Dice Ashbery: ¿de qué es pórtico este mundo que oscila entre el adentro, el afuera, el adelante y el atrás? Un pórtico que rehúsa rodearnos y que no es obstante, y que es, no obstante, lo único que vemos. Hubo un tiempo en que el amor aún inclinaba la balanza, pero hoy es invisible, aunque presente de un modo misterioso. Todo lo que sabemos es que es un poco pronto, que el día tiene esa especial y lapidaria cualidad que la luz del sol replica al arrojar la sombra de las ramas sobre las aceras burlonas. No ha habido otro igual. Yo solía creer que eran todos el mismo, que el presente era idéntico para quien lo observaba, pero esa confusión se desvanece a medida que uno remonta a su presente. ¿Es esto una quimera del arte que no cabe considerar real y menos especial? ¿No tiene su guarida en el presente del que siempre huimos y al que volvemos a caer, mientras la noria de los días prosigue en su sereno transcurso?